Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida. El día de hoy aprenderemos a hacer nuestra muestra de tensión y vamos a aprender a cómo emplearla para poder planear nuestro proyecto. Por lo tanto, yo he hecho una muestra de tensión con 20 puntos, como les había dicho. Entonces monté 20 puntos y tejí 20 vueltas. ¿Qué quiere decir 20 vueltas? Pues que tejí tanto entre vueltas de derecho y de revés 20 veces. Bueno, ya que tenemos nuestro cuadro de tensión, lo que necesitamos hacer es medirlo. ¿Ok? Entonces vamos a ocupar algo para medir y algo pues para anotar. Entonces, ¿qué vamos a medir? Bueno, primero tenemos que poner la información, en este caso, cuántos puntos monté para mi muestra de tensión. Entonces yo monté, como les había dicho, 20 puntos. ¿Ok? Yo monté 20 puntos y tejí 20 vueltas hasta cerrar, que es lo que les había comentado. Tejí 20 vueltas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer una equivalencia, pero ahora en centímetros, ¿no? Yo quiero saber mis 20 puntos a cuántos centímetros equivale y quiero saber mis 20 vueltas también a cuántos centímetros equivale. Entonces vamos a hacer una equivalencia, por lo tanto, ¿cómo vamos a medir? La muestra para medirla no hay que estirarla, sino la ponemos así, la extendemos lo más que se pueda para poder medirla. ¿Ok? Entonces vamos a medir de orilla a orilla. En este caso son 11 centímetros, le vamos a dejar. 20 puntos equivale a 11 centímetros y 20 vueltas. 20 vueltas equivale a 9 centímetros. Ok. Entonces, bueno, ya que tenemos esta información, yo ya puedo planear simplemente a partir de mi muestra de tensión con cuántos puntos tengo que empezar mi proyecto, cuántos puntos tengo que montar para hacer mi cuello. Entonces, lo que van a hacer es que se van a medir, bueno, ya sea con una cinta o pueden tomar un pedazo de estambre y se miden. Entonces hay que medir alrededor de la cabeza principalmente, porque el cuello, como lo vamos a cerrar, pues tiene que entrar bien por la cabeza. Entonces, bueno, yo ya me medí y yo voy a hacer un cuello no tan amplio. Entonces yo voy a hacer un cuello de 55 centímetros, ¿okay?, de circunferencia. Entonces yo me medí, con la cinta lo pasé por mi cabeza y una vez que pasara, decidí que iban a ser 55 centímetros. Igual hay que tener en cuenta que como depende del estambre y por la tensión, pues esto va a estirar, esto va a dar de sí. Entonces tengan en cuenta también esa parte al momento de medirse. Entonces mi cuello lo quiero de 55 centímetros de circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ya sé que 20 puntos equivalen a 11 centímetros, yo puedo calcular, si yo quiero mi cuello de 55 centímetros, cuántos puntos tengo que montar. Por lo tanto, vamos a hacer una simple regla de 3. Y en este caso, ponemos si 20 puntos equivalen a 11 centímetros, ¿cuántos puntos necesito montar para que mi cuello que voy a tejer mida 55 centímetros? Entonces multiplicamos 55 centímetros por 20 puntos y eso lo vamos a dividir en 11 centímetros.
Entonces yo tengo que montar 100 puntos para obtener una circunferencia de 55 centímetros. Entonces vean cómo es muy útil hacer su muestra de tensión para poder calcular cuántos puntos tenemos que montar. Entonces, justo con estas agujas que voy a utilizar y este estambre, yo tengo que montar 100 puntos para obtener un cuello con una circunferencia de 55 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a saber cuántos puntos tengo que montar. En el caso de las vueltas, bueno, este dato de 20 vueltas equivale a 9 centímetros. Eso lo vamos a usar cuando yo quiera que mi proyecto, no sé, quiero hacer un cuello y que mi cuello, bueno, de circunferencia, por ejemplo, en este caso mida 55 centímetros, pero que de largo mida 40 centímetros. Quiero que sea un cuello largo, que me lo pueda doblar. Entonces que mida 40 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces van a hacer lo mismo. ¿Cuántas vueltas tengo que dar para que mi cuello mida 40 centímetros? Entonces hacen la misma regla de 3. Pero ahora en vez de puntos van a poner 20 vueltas equivalen a 9 centímetros en este caso. Si yo lo quiero de 40 centímetros, ¿cuántas vueltas tengo que dar? Entonces, bueno, por lo pronto sería todo. Hagan su muestra de tensión. Nuevamente les repito. Hagan su muestra de tensión y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.